Un inusual decomiso se registró en San Antonio luego de que se incautaran katanas que venían en un cargamento ilegal. Esteban, ¿cómo es eso? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, es bastante insólita la situación que se vivió en el puerto de San Antonio y que dio cuenta de lo que tú comentabas, ¿no? De una incautación de katanas. No estamos hablando de pocas katanas, ¿no? Son prácticamente 180, casi 190 katanas. Esta espada feudal japonesa que se popularizó tanto por películas, por animes también, de la época de los shogun, de los samuráis, y que finalmente se encuentran en este container, en este cargamento, que lo encuentran finalmente usuarios de la aduana. En una situación bastante insólita porque estas armas, porque son armas, fueron declaradas finalmente por las personas que las traen, pero fueron declaradas como utensilios de plástico, no como parte de disfraces, de utensilios para disfrazarse, para hacer cosplayer, no esta actividad que tiene que ver con el disfrazarse o el caracterizarse como personaje principalmente de anime, que son series japonesas que utilizan muchos katanas, por lo que se justifica eso. Pero el tema es que al abrir el container no se encuentran con armas de plástico, con juguetes de plástico, sino que se encuentran con utensilios de metal, metálicos, ¿no? Además de que se encuentran mucho más de lo que son finalmente declarados por esta compañía, por lo que también ahí se abre un sumario bastante importante, porque considerando también que estos utensilios como katanas tienen que estar regidos por y tienen que tener una autorización de la Dirección General de Tránsito, ¿no? De la Dirección de Movilización Nacional, que finalmente es quien regula todos los utensilios usados para el uso y la práctica de artes marciales, como son las katanas finalmente, por lo que ya ahí hay dos grandes errores. Uno, declarar un utensilio que no es, diciendo que son de plástico siendo metálicos, y además no contar con la autorización de la DGMC, además agregando de que finalmente eran muchas más armas de las que en un principio habían declarado. Por lo mismo, la aduana presentó una querella contra la empresa, contra la representante legal también, en una situación bastante insólita, ¿no? Además de llama la atención, no solo el uso de katanas, que probablemente sea importación de katanas bajo la regulación, sino también la gran cantidad de armas que eran, ¿no? 189 katanas más 6 espadas comunes, en una situación bastante insólita que llamó la atención, por supuesto, de los trabajadores de la aduana. Va a haber una querella, va a haber, por supuesto, un proceso bastante largo de finalmente ver las razones de por qué se omite esa información, de por qué se da una información falsa, por qué no se finalmente presenta la misma cantidad de espadas que finalmente ingresan, por lo que va a ser un proceso bastante largo. Fue bien acogida esta querella, por lo que ahí va a haber un proceso que vamos a seguir con mucha atención. Bueno, hablaron desde aduana también en torno a esta insólita incautación. Te invito a escuchar sus declaraciones. Estos productos, que físicamente correspondían a katanas y a cuchillos propiamente tal, no eran ni siquiera réplicas, ni de plástico, sino de acero, convirtiéndose realmente en armas blancas y en armas letales. Es producto de lo anterior que el Servicio Nacional de Aduana presentó una querella criminal en el juzgado de garantía pertinente. Cada vez que se importan este tipo de productos, junto con declarar el producto propiamente tal, se debe contar con la autorización de la Dirección General de Movilización Nacional. O sea, es que además de la autorización, también queda claro de que es un arma peligrosa, por supuesto. Además de las katanas, vemos espadas también. ¿Se sabe, Esteban, cuál era el destino de estas mercancías? Sí, el destino, al menos lo que dice en su declaración también, la empresa encargada de traerlo era finalmente para prestarlas para uso de disfraces, no uso de cosplayer, pero finalmente, por más real que quiera parecer los disfraces, estas armas tienen que regirse bajo lo que es, ¿no? Que son armas, que son utensilios de artes marciales, más allá de que no se usen con un fin de artes marciales, que se puedan usar para un disfraz, para alguna competencia de disfraces, finalmente no son traídas como tienen que traerse, ¿no? Bajo los efectos de la ley, más allá de cuál sea el uso que se le quieran dar. Lo que dice esta empresa y se defiende es que finalmente ellos traen estos utensilios para ser usados como parte de estos disfraces, no como armas, no para practicar tampoco las artes marciales, pero eso importa bien poco porque la ley es sumamente clara en torno a esto, y al no cumplirse esta situación, finalmente estamos hablando de un contrabando, que es por lo que va a ser procesado finalmente a las personas
personas que traen este container. Además de lo que decíamos, ¿no? Que son varios datos los erróneos, se declaran finalmente menos katanas de las que son realmente, se declaran que son de plástico cuando realmente son de metal, por lo que es una situación bastante compleja y bastante insólita por la cantidad y por cómo se da, por supuesto, esta situación.